La gran inundación. Siguiendo el hilo de clases en la escuela, según la programación del templo, unidad, módulo, conocimiento ancestral, tendrías que ya haber visto el gran cataclismo, que es la narración del texto de Albert Schlossman, de la traducción del templo de Dendera, respecto a la inundación. Y también tendrías que haber visto ya el gran ciclo de 26.000 años para entender lo que ahora voy a decir, poder ubicar bien en el tiempo el evento que voy a enseñar en esta clase, que es la gran inundación, el diluvio también conocido, refiriéndome en todos estos apartados que estoy enseñando respecto a los mitos, las constelaciones y un saber ancestral que tiene relación con los ciclos. La gran inundación principalmente nos llega a través de la Biblia, con la historia de Noé. Sin embargo, en toda la tierra se cuenta un gran cataclismo que tiene relación con una inundación en específico. Tal es el caso, por ejemplo, que nos cuentan Auguste Le Plongeon y Alice Dixon, una pareja de antropólogos que fueron los que descubrieron a Chuck Moll, por ejemplo. Chuck Moll es la estatua que están viendo allí, ese hombre acostado con las piernas levantadas. Ese es Chuck Moll. Y se nos dice que en el año 6 Can, en el 11º Mulúe, en el mes Sac, todo esto en el calendario azteca Tzolk'in, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el Chuen XIII. Esto se narra en el Códice Troano, que es uno de los códices escritos por los mayas. Recordar que a nivel histórico se sabe que los mayas no solamente desarrollaron astronomía, una arquitectura asombrosa, una astronomía que era más cercano a una astrología también. Había un conocimiento, como en todas las tribus ancestrales, del cielo relacionado a los movimientos espirituales del ser humano, de la tierra y de los ciclos. Y bueno, en, en la cultura maya y azteca, los toltecas originariamente, y olmecas, toltecas que vamos a ver que en definitiva venían de una tierra que se hundió, de la tierra de Mu, y se hundió por un diluvio. Ellos llegaron a generar más de 1000 textos, libros sagrados, que al igual que los egipcios, eh, lograron condensar un sinfín de conocimientos impensados e inimaginables para nuestra época incluso. Conocimientos que no nos son ni siquiera cercanos al entendimiento, porque generaron una conexión en el conocimiento de cosas que hoy en día no se estudian en una misma disciplina. Hoy en día existe un conocimiento fragmentado, se estudia música, pero a la vez no se estudia matemática, pero no se estudia música, por más que la música se sepa que tiene mucha relación con la matemática. Sin embargo, antiguamente la matemática, la música, la astronomía, la botánica era un mismo conocimiento mágico. Entonces, bueno, de los textos que quedaron, de los códices que quedaron, porque muchísimos textos, códices mayas y aztecas fueron quemados por la iglesia con la llegada de los españoles, uno de los códices que queda es el Códice Troano. Troano y dice lo siguiente, vuelvo a leer. En el año 6 Can, en el 11º Mulúe, en el mes Sac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el Chuen XIII. El país de las montañas de lodo, la tierra de Mu, fue sacrificada, siendo levantada
2 veces. Desapareció de repente durante la noche. La cuenca fue continuamente sacudida por fuerzas volcánicas. Confinadas, estas hicieron que la tierra se hundiera y elevara varias veces y en diversos lugares. Al final la superficie cedió y los 10 países fueron fragmentados, incapaces de resistir la fuerza de las convulsiones sísmicas. Se hundieron con 64 millones de habitantes, 8060 años antes de la escritura de este libro, Códice Troano. ¡Wow! Lo que les estoy leyendo es importante. Hay un texto que dice provenir del Códice Troano, un códice maya, y que originalmente es tolteca. Toltecas que dicen provenir de una tierra de Mu, que fue sacrificada por una inundación, un gran cataclismo, y que dice el texto que fue el origen de que 64 millones de habitantes murieran, y que el evento sucedió hace 8060 años antes de la escritura de este libro, es decir, del Códice Troano. Y en la clase de El Gran Ciclo de 26.000 años, yo ahí explico en detalle el zodíaco de Dendera y muestro qué significa la precesión de los equinoccios, que es a lo que equivale el ciclo de 26.000 años. Y son los egipcios los que, al dividir la cuenta larga de 26.000 años, se genera una fecha que son 13.000 años. Desde hoy, era de Acuario, a hace 13.000 años atrás, está la era de Leo, y que los egipcios llaman el Set Tepi, o primer tiempo. Podríamos entender que los mayas entonces se están refiriendo al mismo periodo de tiempo, solamente que ellos dicen 8060 años antes de la escritura de este libro, pero narran un cataclismo en el Códice Troano. Un cataclismo que podríamos considerar equivalente a lo que el zodíaco de Dendera en Egipto indica, y que es el que Albert Schlossmann logra traducir, un físico matemático que participó en las expediciones espaciales de Júpiter y Saturno. Fue contratado por la NASA y, estudiando el cielo, comienza a ir a los orígenes de las constelaciones y llega al zodíaco de Dendera, que está en el templo de Hathor, el cual explico también en esa misma clase, en el gran cataclismo de 26.000 años. Entonces, yo les he dicho varias veces en clases que hay un rango de fechas que podrían llegar a ser 4.000 años, en un margen de error, en donde hay personas que están diciendo 8.000 años, 9.000 años, 13.000 años, 10.000 años, y que tienen relación, según mi propio entendimiento, a que hay prácticamente 2.000 a 3.000 años que salen de un calendario del zodíaco, un calendario solar ancestral, y que tiene relación con Ofiuco, que ya en una próxima clase les voy a contar en detalle qué pasó con una fecha de un zodíaco que está ancestralmente tallado también en toda la Tierra y que es un maestro de 2 bastones, un misterio que queda para una próxima clase. Sin embargo, el año que están dando los mayas en el Códice Troano es exactamente la misma fecha a los cuales los egipcios se refieren hace 13.000 años, el Set Tepi. Eso es lo que quiero marcar en definitiva. Y no son solamente los mayas y los egipcios, asimismo la Biblia, quienes hablan de un diluvio, un cataclismo, sino que se cuenta que solamente en la tradición oral indoamericana se encuentran ya 438 versiones del diluvio. Y aquí voy a leer una recopilación de algunas de esas historias
que nos hablan del diluvio, historias indígenas, indoamericanas. Cada vez que yo diga, por ejemplo, Choco, o Cuna, Dorasque, Guajiro, Muisca o Yupa, estoy diciendo que lo que voy a decir luego de Dorasque, por ejemplo, es que al decir Dorasque es el relato indígena Dorasque. ¿Bien? Entonces, lo que voy a leer es una página de una investigación de un libro que recopila parte de las más de 380 historias de las diferentes tribus indígenas americanas que hablan de un diluvio en sus propios lenguajes. Y específicamente un aspecto del relato es un mito que es cierto y que se tiñe de mito porque se confunde el evento astronómico con un relato que es una historia. Entonces, lo que voy a leer hace referencia a un movimiento astronómico, pero que sin embargo el mito ha sido contado, incluso en la Biblia que es un libro astrológico en esencia, al igual que los relatos indígenas. Lo que voy a leer pareciera ser que es una historia literal, pero en definitiva es un evento astronómico, algo que sucedió en el cielo y que provoca lo que sucede en la tierra. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, voy a leer. Sin embargo, la inundación no es un mito, la inundación sí es un evento que ocurrió. Choco. Antes de la inundación, Caragaví y 10 personas se refugiaron en la cima de una montaña. Y fueron los únicos sobrevivientes. Cuna. Llegó el diluvio y todo fue destruido. Se limpió el mundo de todo su mal. Aivan y sus seguidores se salvaron en Tingua Yala, que era tan alta que las aguas de Mu no la alcanzaron. Dorasque. Sobre una loma quedó una casita, y allí se refugiaron un viejecito y 5 muchachitas. Guajiro. El indio y el pelícano trepan al monte Jepita. El resto de los animales trepa al monte Itújor. Maleiwa escapa de la inundación subiendo al monte Liu Tuluju. Muisca. Solo unos pocos habitantes pudieron huir hacia la cima de las montañas. Yupa. Hace mucho tiempo hubo una gran inundación de la que solo 20 pares de humanos y unos pocos animales se salvaron en la cima de una montaña. Achagua. Los indios se escaparon trepando hasta la cima de una alta montaña. Maquiritare. Poco después que Guanadí dejó la tierra, esta fue inundada por un diluvio. Solo escapó Cujuyani, ocultándose en una montaña. Piaroa. A Hiudej, Tucusita, la mujer del cacique Pomán y Chaj, le dice el pájaro Sol que el Sol le envía para salvarlos a los dos, que hagan un churbata en el monte Guanarí, donde no llegarán las aguas. Tamanaco. Amalivaca, antepasado de los Tamanac, llegó cuando la gran inundación que ahogó a todos los indios y salvó a un hombre y una mujer refugiados en la cima de una montaña. Del diluvio solo se salvaron un hombre y una mujer en la montaña llamada Tamanacu. Yavarana. Los 2 hermanos estuvieron a punto de perecer del diluvio. Los salvó una colina que emergía. Yaruro. Kuma provocó una lluvia que continuó hasta que todo quedó cubierto por el agua. Un hombre y su hermana buscaron refugio en las ramas más altas del árbol, en tanto que un hombre con su tía se salvaron. Harapo. Aricara, Asimboín, Crow, Gros, Ventre. Quiere decir que todas esas tribus en común relatan lo siguiente. El agua salió y llovió durante días. Toda la tierra se cubrió de agua. Java Supai, disputando con su hermano Tochopa,
Jocomata en su rabia produjo un diluvio que destruyó el mundo. Mandán. La inundación destruyó la mayor parte de la raza humana. Hubo una vez un gran diluvio en el que habría perecido la raza humana. Pauní. El creador Tirahuahat inundó el mundo. Sarcí. Cuando el mundo fue cubierto por una gran inundación. Shoshone. El gran incendio del mundo fue sofocado por la inundación, que se produjo cuando explotaron los ojos de la liebre. Siux. Cuando el mundo estaba recién hecho, Tejí, el monstruo del agua, combatió a la gente y causó una gran inundación. El poder creador provocó la inundación para hacer un nuevo mundo. Wichita. Un diluvio terminó con la segunda época del mundo. Kikapó, Menomini, Ojibwa, Potawatomi. El lago se desbordó y sus aguas crecieron tan prodigiosamente que inundaron toda la tierra. Emnito, creador del mundo, lo sumergió en un gran lago, enojado por la maldad y la ingratitud de la gente que había puesto en la tierra. Algonquinó, las extensas aguas fluyeron crepitantes hacia las colinas, extendiéndose por todas partes, y por todas partes destruyéndolo todo. El diluvio ocasionado por Manaboso apagó el incendio del mundo. Cree. El mar se precipitó sobre la tierra y todas las criaturas se ahogaron. El monstruo agitó las aguas con la cola, haciéndolas desbordarse, y cubrir toda la tierra. Delaware. Una inundación había llegado a cubrir toda la tierra. Montagnais. El Mesou entró en el agua para rescatarlos a sus perros de caza. Pero el lago se desbordó y cubrió toda la tierra y lo inundó todo. Una gran inundación cubrió toda la tierra. Ejá. Solo una pareja logró escapar del desastre subiéndose a una alta montaña. Jíbaro. En la época en que se produjo el diluvio, dos hermanos escaparon refugiándose en una alta montaña que estaba por encima del nivel de la inundación. Cayapó. Otros se pusieron a salvo en las altas montañas. Mosetene. El río inundó el mundo, salvándose solamente unas pocas personas en una montaña. Sicuani. El sapo Guanito alzó a los Jomaenahui, nombre de una familia, y en su espalda los llevó hacia una montaña. Así fue como ellos escaparon. Solo unas pocas personas escaparon de las aguas en la cima de una montaña. El lugar que ellos huyeron se llama Mainí. Mucha gente se ahogó. Todos los sobrevivientes se reunieron en Sibó, el cerro que tiene la forma como el techo de una casa. Fue el único cerro que quedó sobre las aguas. Huitoto. Ordenan que todo el mundo se suba al cerro Aneki, porque la tierra se va a inundar. Las personas que se refugian en el cerro pasan muchas calamidades. Sacrifican un niño para que el agua ceda, pero la inundación no acaba sino cuando aparece un anciano que con sus oraciones y una vara milagrosa hace bajar las aguas. Yanomami. Otros se refugiaron en el monte Mailló, otros en el monte Omahehue, otros más en el monte Coahue. Ya no hay nada que hacer. Vamos al monte Mailló. ¿Y qué nos dice la ciencia respecto a la fecha que están dando algunas culturas ancestrales respecto a 13.000 años, 8.900 años en el pasado? Bueno, la ciencia nos dice que hace 12.000 años termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Y lo que ocurre ahí, hace 12.000 años, es que hay una transición que ocurre además, y fruto de esa transición, migración, evolución también, entendida en términos históricos, arqueológicos, antropológicos, ocurre una
ocurre un fin de la glaciación de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin venía ya hace aproximadamente 40.000 años, estando presente en la Tierra, y acaba ese ciclo de glaciación, por lo que ocurre un periodo de desglaciación. Esto está datado y se sabe científicamente de forma exacta también por el estudio de los casquetes polares en el Polo Sur, porque con tubos, o sea, con taladros gigantescos, sacan tubos que son hielos, que están en el Polo Sur y en el Polo Norte, entiendo, eh, tubos que son hielos, que al igual que la datación de la roca, en el Gran Cañón, por ejemplo, se puede apreciar diferentes niveles y colores de piedra, entonces, y de tierra, y entonces se puede determinar cambios climatológicos en la Tierra, y lo mismo ocurre con la datación del hielo. Entonces, el hielo, que tiene millones y millones de años, se logran ver diferentes cambios climáticos relacionados a la temperatura y los calentamientos globales, por ejemplo, que han ocurrido en muchas épocas en la Tierra, y un evento que viene a estar muy marcado en la Tierra se genera hace 12.000 años, que es coincidente con la fecha que dan los egipcios con el Set Tepi y la construcción de la esfinge que viene a mirar justo a Regulus, que es una estrella que indica el corazón de la constelación de Leo, es decir, hace 12.000 años el Sol se encontraba pasando por la casa de Leo y la Esfinge viene a mirar justo al corazón de Leo. Hoy, 13.000 años después, Leo se encuentra justo donde mira la Esfinge, que es un león. Lo que viene a dar una sincronicidad en una construcción, en un misterio ancestral, de un mensaje que fue hecho con templos para este tiempo, o sea, para nosotros. Para nosotros y nosotras se escribió un mensaje en el pasado para que fuera leído 13.000 años después, hoy. ¿Y por qué hoy? Porque hoy los templos sincronizan con un mapa estelar galáctico que solamente hace 13.000 años era posible de observar, porque estamos mirando el mismo cielo que hace 13.000 años. Y los templos ancestrales, mejor entendidos por centros astronómicos, hacen referencia a puntos en el cielo, estrellas: Sirio, las Pléyades, Orión, Regulus, Arcturus y las 88 constelaciones que los antiguos ya conocían. Ya conocían los antiguos y antiguas, los constructores ancestrales, sabían ya de Phi, el número de oro, la proporción áurea, una proporción tan esencial para el arte, lo que define la belleza, una espiral áurea que está presente en toda la naturaleza. Ese código matemático, admirado por Leonardo da Vinci o Kepler, ya era conocido por los ancestros de hace 13.000 años. La visión antropológica contemporánea nos ha dificultado el entendimiento de aceptar que los ancestros tenían mayor conocimiento que el que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque hemos sobrevalorado el conocimiento científico. El conocimiento científico es importante, ha generado la tecnología, pero creemos que eso es la punta de la pirámide en el conocimiento. Y no es así. Antiguamente, sin telescopio alguno y sin tecnología, los ancestros y ancestras, los constructores ancestrales,
Ya sabían la posición astronómica, generaron los calendarios solares, los calendarios lunares, y cada uno de los templos fue un engranaje perfecto de un reloj cósmico que hoy sincroniza 13.000 años después en el futuro. Ellos ya sabían las fechas exactas de los eclipses, por ejemplo. Y asimismo, como nos cuesta entender que antiguamente se pudiera haber sabido más que hoy, también en la antigüedad ese conocimiento provenía de una civilización que se hundió, al cual hacen referencia los mitos que he estado leyendo en esta clase, pero que no son mitos. Hay una parte de mito, mitología, hay una parte de verdad y mentira, y la parte de mentira no es que sea mentira, mentira, sino que es una mala interpretación, un error interpretativo de nuestra época, escuchando el saber antiguo. No es que los antiguos hayan mentido o hayan sido infantiles en su conocimiento, al contrario, al contrario. Lo que sí sucede es que cuando el antiguo está diciendo que aparece un señor con un bastón y se detiene el diluvio, es que muy probablemente estén indicando a Sirio, que es representado en la antigüedad por un hombre con un bastón. Entonces hay una equivocación en una interpretación ancestral respecto a entender que el antiguo así contaba la verdad. El antiguo contaba la verdad en forma de historia y el cielo era visto en forma poética. Hay animales, hay hombres, hay mujeres, hay luchas, hay conquistas. Y hay una interpretación mística, una narración epopéica que tiene relación con la forma en cómo cada tribu vivía su propia vida. Entonces, si no existiera una narración de las estrellas hoy, y hoy el hombre y la mujer comenzaran a mirar el cielo, probablemente aparecería un celular en el cielo. Y habría una constelación que es un celular, muy probablemente. O una tablet, qué sé yo, una bicicleta. Antiguamente existían carros, los caballos. Los caballos que, claro, hoy existen, sin embargo, no estamos todo el día andando a caballo. Entonces, el zodíaco, que significa rueda de animales, indica el paso del sistema solar por cada una de esas casas cada 2500 años. Y ya dije que hay un signo que se sacó del zodíaco, que es un calendario. Imagínense que el próximo año un par de personas que tienen la capacidad para poder decidir por la humanidad decide sacar, por ejemplo, mayo, y de repente hay 11 meses, y hay una argumentación que dice que no, que mayo nada que ver. Lo mismo pasó con el zodíaco, que es Ofiuco. Ya voy a hablar en detalle de Ofiuco, que es un personaje muy importante en la historia, porque nos permite comprender una fecha antigua, una forma de entender el tiempo antiguo, y un signo que está tallado en piedra en la mayor cantidad de tribus y civilizaciones ancestrales. Entonces está Mu, está Atlántida, está Atlantis, está Jiva, está Kumarikandam, que es dos islas. Mu, que es Kumarikandam para los hindúes, que es Jiva para los polinésicos, para los Rapa Nui, y que se inunda. Y está Atlantis, la Atlántida, que está en el océano Atlántico, entre Norteamérica y Europa. Y Mu, Jiva, Kumarikandam, que está entre Sudamérica y Australia, todo lo que es la Polinesia hoy. Polinesia, que son las islas que quedan
de lo que era Mu. Y esto, al contrario de ser una mitología o un cuento o una leyenda, es simplemente cierto. Y fruto de paradigmas, estas historias ancestrales han quedado relegadas a cuentos o leyendas o simplemente mitos. Entonces, haciendo una ubicación geográfica de donde entendemos que estuvo Mu y la Atlántida, entendemos que Mu estaba donde hoy está Hawái, las Islas Marquesas, Isla de Pascua, Nueva Zelanda, las Islas Fiji. Entonces, viene a ser prácticamente un continente que se hundió. Según el Códice Troano Maya, nos hablan de 68 millones de personas que se hundieron. Y entendemos ahora que se hundieron porque se estaba viviendo una desglaciación. La glaciación de Wisconsin estaba terminando. Aumenta la temperatura terrestre. Y ojo, un ciclo que se repite. Hoy vuelve a aumentar la temperatura terrestre. Hay 7 profecías mayas que hablan de este tiempo. Hay un calendario de templos galáctico que sincroniza con el mismo cielo. Y hay una situación global equivalente. Pero nosotros en nuestra época somos como el pez en el agua. ¿De qué agua me están hablando? Estamos tan viviendo día a día la situación que desconocemos que lo que hoy estamos viviendo ya se vivió hace 12.000 años, porque es un ciclo que se repite. No tenemos que volver a preguntarnos todos los años por qué lugar va a salir el sol el 21 de junio, porque sabemos que en el equinoccio de invierno en el hemisferio sur, el sol sale por el noreste. Y acá, en lo que hoy es Chile y Argentina, se celebra en la cultura mapuche, en la nación mapuche, en el cual Mapu se celebra lo que es el Huetripantú. Y los incas, Perú, Bolivia hoy, los incas, aymaras, quechuas, queros, celebran el Inti Raymi. Y en México, el Anahuac, la misma celebración se conoce también por el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, que es una serpiente escalonada en un templo en Chichén Itzá y en varios templos de México. Y eso hoy se le conoce por equinoccio. Entonces, la cultura contemporánea, donde nacimos todos y todas, no celebra el equinoccio del 21 de junio, pero sí celebramos el solsticio de diciembre, el 21 de diciembre, el solsticio de verano en el hemisferio sur y solsticio de invierno en el hemisferio norte. Fíjense, la misma fecha invertida, 21 de junio, en el hemisferio sur es invierno, de inicio al invierno, y se celebra. Y en el hemisferio norte, el 21 de junio es el equinoccio de verano, y se celebra. Hay muchos ritos de celebración, verdaderos rituales, de abundancia, de cosecha, porque marca un ciclo de abundancia o de cosecha, o de que no se puede plantar nada porque ya es invierno y hay que prepararse entonces. Y asimismo se celebra globalmente una celebración que se llama Navidad, en donde se celebra el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, pero que hace referencia al 21 de diciembre. Ese solsticio en el hemisferio sur equivale al verano
y en el hemisferio norte al invierno. La misma fecha invertida. Entonces, ancestralmente se celebra el 21 de junio y contemporáneamente se celebra el 21 de diciembre, que por una situación religiosa únicamente se movió al 25 de diciembre. Pero en definitiva es el solsticio lo que se está celebrando. Y que en una clase que está en esta misma unidad, yo detallo el porqué, la relación con Sirio, las Pléyades de Orión y el nacimiento del Sol en la Cruz del Sur, en el hemisferio sur, el 21 de diciembre da el verano y en el hemisferio norte da el nacimiento a el invierno, y que es conocido por la Navidad. Bien, hablando de mitos, está el hecho también de que cuentan una historia los Rapa Nui. Yo estuve en Rapa Nui y así me enteré de esto. Lin Raputuki un día me contó, que es un amigo que vive allá, de una historia que ellos les cuentan desde hace cientos, miles de años, que ellos provienen de una isla que se hundió que se llama Jiva. Hay un documental, un registro histórico, cultural, del coro Juan Jaoa Jereveri. Coro significa ancestro, abuelo, sabio, taita. Y que vamos a ver ahora, para que escuchemos de sus propias palabras, un verdadero tesoro cultural del oro antiguo, me refiero, del oro que tiene el color del sol. Un relato que nos permita entender esto que estamos aquí compartiendo respecto a una tierra que se hundió. Vamos a escuchar al coro Juan Jaoa Jereveri. Vananga to iti urunga ahaumaka o hiva. He moe ahaumaka I taana wārua. Ho mai ato ana wārua mai hiva. Ho mai ahitu mai he onga mai ki roto e ra au te tapoteranga. He ui mai ko te kapua topa a I te potu potu o nei I te wāenga. Ki ai ana nara te kāinga moe me era manoho te ariki e rewa rewa meri ro te kapua. Kapu kapua e rewa rewa mai era. He oho mai te wārua o haumaka. He tike a atu te hinua, he tike a te motu. He ai ana nara te motu. Ko motu nui, ko motu iti, ko motu kāu kāu. Ko ngā kope te tuai a te taanga a haumaka I hiwa. He oho mai te wārua o haumaka, he ka mei a te pumahore, he ki ko te pumahore a haumaka o hiwa. He iri mai te wārua he a kirunga, he poko te hahau mai roti te poko. He onga he ki ko te poko uri a haumaka o hiwa. He oho mai te kuhane o haumaka, he tuu mai he ui ko te manawai, he ki ko te manawai a haumaka o hiwa. He rarama he oho mai te wārua o haumaka he nāpe he oho mai te ingo he tuu mai ki te potu o te kāinga o ni o maunga pare. He ui mai ko te rapo mea mea. He ki mai ai ana nara te kāinga manoho te kāinga o te ariki o tumatu. He wari he oho mai te kuhane o haumaka, he tikea ko te one I te kona nei, tea a te one. He ki I ana nara, te maara manoho te ariki.
He rao he oho he nape he oho te ingoa te kuhane o haumaka. He tuu ki te maunga I wāinga. He ki ko te pito o te kāinga I te ārohi o te maunga. He rao te wae ki rungi te maunga. He ki ko maunga te rewaka. He ke he ui he hakateri I te mata. He ki ko maunga te rewaka. Tae o te waka o te tere te ingoho ko maunga te rewaka. Mo eko tau o te tangata ki runga mo hakateri I te mata. Ku ia te mene ki ena ko maunga te rewaka. He mata o tau. Ko tau o te waka he tangata. He hoki te waru o haumaka ki hiwa. He ara. He unga te rongo. Kia ira, kia ara parenga, kia makoi, kia kuku, kia kuku, kia kuku ahua tawa, kia ringi ahua tawa, kia nonoma ahua tawa. He oho mai he takataka he ki kāho ka kimi te kāinga mono te ariki, nai rewa ena, I roti te kahu, ka pua e rewa ena. He oho mai, tō mai rau ko a ira ahanga te pau, he napi te ingoa, he tomoro, he toparo te piere o te kāinga, pe ki kiri o hanga te pau. He amai he oho mai, tu ere he nohi te manawai. Nā pe a te ingoa e haumaka hai kuhane roa. He nohi ira he oko I te uhi. He oka I te uhi, he tupu te uhi, e haka he wera te uhi, he tupu haka o te mauku. Ina he noho te mauku, e haka he wera, he tupu haka o te mauku. Ki tū kāinga nei, kāinga tae tano, monoho o tangata. E haka he ua tuena, tupu haka o mai a te mauku. Haka he ua tuena, tupu haka o mai a te mauku. He rara mai he oho mai a kua ireri I te kona monoho te ariki he wari he oho mai he tuu mai ki nei, he ui he ki, I anara te maariwa monoho te ariki. He tikea ko te honu e tahi ki a kāturu kāhu kāu I te honu ai, turu mai ano noma, he ui I te honu, he hāpake e te honu ki te kōrae, hei ka peu he mate, he mauhiri heo hiro te ana ki huarero, he hao ki roto he hakare. Haka tutuu e ono pipi horeko, he kiki te pipi horeko, ana ui mai ka ki I mātou. He aia he hoki he oha ko a ira, he tuu ki tu rāua kāinga ki te manawai he no. He nohi ira. Bueno, ahí teníamos el relato del coro Jireberi. Recalcar el hecho de que lo que contó, tal cual, sin modificar nada, se refiere al sueño que Jaumaka, el sacerdote, tiene, el chamán, tiene en el momento que Jiva se iba a hundir. Entonces fue en su sueño un viaje astral que el coro cuenta todo lo que vio Jaumaka en su sueño, en su viaje astral, entendido en nuestro lenguaje viaje astral, y que es ahí donde él cuenta todo lo que cuenta. Lemuria y Atlántida, legado para la humanidad, un libro escrito, lo que voy a decir es un libro, un fragmento del libro que escribió Shirley Andrews, la autora Shirley Andrews, una canalizadora.
Entonces, dice, poca información registrada de la prehistoria ha sobrevivido a los estragos del tiempo para ayudar a pintar un cuadro del pasado lejano, pero hay antiguas palabras escritas en madera, bambú, corteza, hojas de palma, huesos, marfil, cuero, cobre, metales preciosos, barras enceradas, ostraca, trozos de cerámica partida, tela, seda y papiro. No obstante, la mayoría de estos elementos son frágiles y las marcas en piedra son el único método relativamente permanente para preservar información. Un problema adicional es la traducción de escrituras desconocidas que hemos descubierto. Algunos de los numerosos textos no descifrados incluyen las tablillas de Malta, el rongorongo de la isla de Pascua, la escritura lineal A de los minoicos, el dravidiano, que es la escritura no descifrada de los ramas en la India, y jeroglíficos grabados desconocidos en monolitos en la selva venezolana. Tablillas de piedra que los nativos de las Islas Canarias dieron a los españoles en el siglo XV. Están esculpidas con inusuales jeroglíficos similares a los de las cavernas en Cuba y la isla de Andros en las Bahamas. Entonces, este libro nos habla de una información también que está manifiesta físicamente, ancestralmente, pero que no se ha logrado traducir su significado y que hay en común también un lenguaje. Esto que voy a leerles proviene de Wikipedia, referente a los orígenes de la cultura anáhuac, los mayas, aztecas, toltecas, México. El folio 3 representa el comienzo de la historia de la migración del pueblo, haciendo referencia al códice Boturini o tira de la peregrinación. Esta imagen mítica muestra una versión de Aztlán, el lugar sagrado que los mexicas consideraban como su origen. Aztlán viene a ser el equivalente a la Atlántida. Pero también podríamos considerar que también es Mu, según distintas narraciones. El punto es que hay una isla, sea Lemuria o Atlántida, que narra el códice Boturini, que es el origen de los mayas. Esta imagen mítica muestra una versión de Aztlán, el lugar sagrado que los mexicas consideraban como su origen. Muestra una figura de pie en la cima de una colina en una isla. Acuérdense los relatos indígenas que también escuchábamos, lo de las personas en la cima de una colina. La figura es Huitzilopochtli, el dios patrón de los mexicas. Los 4 glifos alrededores de la figura representan casas, las cuales simbolizan las 4 calpullis que venían de una isla. Los 8 glifos de las casas debajo de la isla representan los demás 8 calpullis que acompañan a los 4 linajes originales durante la migración. Y vemos una persona en un bote. También en África se narra la inundación, la tribu de los Masái en Kenia. En este relato el dios supremo fue Enkai, nótese la similitud con Enki, que decidió destruir a la pecaminosa raza humana salvando al único hombre recto, cuyo nombre en lugar del famoso Noé es Tumbainot, y que con su familia construyó un arca que llenó con varios animales. Llegaron las lluvias y todo pereció bajo el agua a excepción del arca y su contenido, y una paloma y un buitre fueron las aves encargadas de traer la nueva de que había tierra firme, una vez la tormenta hubo cesado. La misma historia se narra en Tanzania, en la que Dios avisó a algunos hombres de la inminente catástrofe, los cuales se resguardaron en un barco junto a animales y semillas, y esta vez fueron una paloma y un halcón las aves que comprobaron el nivel de las aguas. Una leyenda parecida cuenta la tribu de los Yoruba en Nigeria. Aquí fue una vengativa diosa la encargada de mandar el diluvio sobre la tierra,
para destruir a los hombres y recuperar las tierras que le habían sido negadas en beneficio de la humanidad. También los mapuches cuentan el diluvio. Kaikai era una serpiente dueña de las aguas, o sea, dueña del mar, de los lagos y de los ríos. Un día le provocó guerra a Tren o Trenten, y también se le dice Tenten, gran serpiente dueña de la tierra. La serpiente del mar tenía una cabeza parecida a la del caballo, y quería ahogar todas las vidas humanas y animales que había en la tierra, a través del movimiento fuerte de su cola. Frente a la furia que desataba Kaikai, Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos encorvándose, aumentando así la altura de los cerros, invitando a los hombres a subir más alto, cada vez a lo más alto del cerro, lo que logró con mucho esfuerzo y con la ayuda de Futa Chao. De pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas, tan alto que Tren subió a su vez tanto el cerro que todos quedaron cerquita del sol, y de esa vez su piel es oscura. Entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai, terminando así el diluvio universal. Y todos los hombres dieron gracias a Engenechen, haciendo una gran rogativa. También se cuenta en el texto sumerio, considerado uno de los textos más antiguos junto con los Vedas, el Enuma Elish, que es donde está el poema de Gilgamesh. Y el Enuma Elish, al igual que la Biblia, siendo el Antiguo Testamento de la Biblia una copia, un calco literal del Enuma Elish, con cambios de nombre simplemente, pero es el Enuma Elish. De hecho, algunos libros de la Biblia, algunas Biblias, en las primeras páginas, antes de que diga Antiguo Testamento, dice: el Antiguo Testamento ha sido basado en las escrituras sumerias. Yo he visto Biblias que dicen eso al inicio. Si tienes una Biblia en tu casa, agarra la Biblia y lee el inicio del Antiguo Testamento, si es que tienes el Antiguo Testamento, y es muy probable que salga que el Antiguo Testamento está basado en los textos sumerios. Bueno, esos textos sumerios es el Enuma Elish, que es donde está también el poema de Gilgamesh, que es el primer poema épico de la humanidad. Y Gilgamesh no es otro que Orión, que ya en otra clase hablo en detalle del mito de Orión, que es Gilgamesh, Osiris y así. Entonces dice, el Enuma Elish: una nube negra se elevó de los confines del cielo. Todo lo que era claro se volvió oscuro. El hermano no ve a su hermano. Los habitantes del cielo no se reconocen. Los dioses temían al diluvio. Huyeron y ascendieron al cielo de Anu. Anu, que en sánscrito el origen de la raíz Anu, An, es cielo. Chakana, escalera al cielo. Hanan Pacha, el mundo del cielo o el mundo de arriba. Anunnakis. Y también se habla de una isla que se hundió en los Vedas, que son escritos de la India, que están en Tamil. Tamil es un lenguaje muy, muy antiguo, y de los cuales solamente se ha traducido un 10%. De hecho, si ven la imagen ahí que saqué de un documental, podrán ver la cantidad de páginas que tienen los Vedas, de los cuales se ha traducido solamente un 10%. En los Vedas hay dibujos de naves, que son los Vimanas, Sundara Vimana, Tripura Vimana, Rukma Vimana, Shakuna Vimana. Naves que cuentan los Vedas que ocupaban dioses que descendían del cielo haciendo estruendosos sonidos, motores, y venían a enseñar. Se hablan de guerras también, se hablan también de dioses benévolos, buenos. Hay
miles y miles de años narrados de un pasado histórico antes del diluvio. Y la tierra que se hundió viene a ser Kumari Kandam. Ahora, Kumari Kandam, aquí corrigiendo un dato que di antes, está entre Australia, África e India. ¿Ya? Yo había dicho que estaba justo en la posición de Mu. Y aquí corrijo, porque es mitad cierto y mitad falso lo que dije respecto a la posición de Kumari Kandam. Porque Lemuria, la palabra Lemuria, proviene de una teoría originada contemporáneamente que hace referencia a Kumari Kandam, en donde es la tierra de los Mu. Y los Mu son unos animales similares a zorros que vienen a estar justo en ese lugar. Hay islas donde está lleno de lemures y hay una teoría que dice que se hundió una isla que viene a ser una teoría contemporánea a lo que se le llama Lemuria, pero en definitiva en la antigüedad se habla de Kumari Kandam. Entonces vendrían a haber tres posiciones de tres islas y que podríamos llegar a entender que quizás solamente se refieren a una isla. Entonces está Kumari Kandam, que es de donde se proviene el origen de la palabra Lemuria, hoy, de los lemures, pero que en los Vedas se habla de Kumari Kandam. Está Jiva, que es lo que escuchábamos al coro de Rapa Nui, y que también se dice que es la misma posición de Lemuria, o Mu, que es la posición que anteriormente estábamos viendo, ahí, ahí está, es decir, en la Polinesia, ¿ya? Mu, ¿ve? De hecho ahí sale el mapa Mu, entonces hay una identificación global, general, que habla de que Mu se ubica en la Polinesia. Sin embargo, Mu viene de Lemuria, de los lemures, de una teoría que se ubica justo donde los hindúes en los Vedas marcan que está Kumari Kandam. Esto ya es, estoy generando una conexión de lo que se dice globalmente. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y también está la Atlántida, que viene a ser Aztlán también, y que los mayas principalmente indican por la Atlántida. Atlántida que le dicen Aztlán, pero también podría ser que Aztlán sea Mu, que Atlántida sea Mu, y que Kumari Kandam sea Mu, y que es la misma Jiva. Es un misterio. Lo que sí es cierto es que todos y todas las culturas indican que hay una isla que se hundió. Y la fecha coincidente viene a repetirse con que fue hace aproximadamente 12.000 años. El Set Tepi egipcio. Entonces, es armar un puzzle histórico muy antiguo. También el Mahabharata de los hindúes cuenta cómo Brahma, y aquí acuérdense de lo que contaba el coro Juan Gereveri, que hablaba de 7 navegantes, los 7 navegantes. Entonces, cuando el chamán ve, cuando el chamán Jaumaka ve Rapa Nui en su sueño, en su viaje astral, y le avisa al Ariki, al rey Hotu Matua, que había encontrado un lugar, lo primero que hace Hotu Matua, el rey, el Ariki en ese momento, es enviar 7 navegantes. Y es la historia que escuchábamos, en definitiva, del coro. Ahora, esos 7 navegantes se repiten. Y se repiten al otro lado del mundo, en el Mahabharata. El Mahabharata de los hindúes cuenta cómo Brahma apareció bajo la forma de un pez ante Manu.
padre de la raza humana, para prevenirle de la inminencia del diluvio, perdón. Le aconsejó, a ver de nuevo. El Majábharata de los hindúes cuenta cómo Brahma apareció bajo la forma de un pez ante Manu, padre de la raza humana, para prevenirle de la inminencia del diluvio. Le aconsejó construir una nave y embarcar en ella los 7 rishis, sabios, y todas las distintas semillas enumeradas por los brahmanes más antiguos y conservarlas cuidadosamente. Manu ejecutó las órdenes de Brahma y el buque que le llevó con los 7 sabios y con las semillas destinadas al avituallamiento de los supervivientes. Al avituallamiento de los supervivientes. Navegó durante años sobre las agitadas aguas antes de atracar en el Himalaya, decididamente una montaña. La tradición hindú designa a Manali, la ciudad de Manu, en el valle de Kulu, como el lugar posible en el que se vio desembarcar a Manu. La región es generalmente conocida por el nombre de Aryavarta, país de los ríos. También está una historia equivalente de Minos. Manu, Minu, Moses, Moisés. Hawái también cuenta una historia del diluvio. China también. México también. Babilonia también. En la cultura acadia, el diluvio se cuenta en el mito de Utnapishtim. En Grecia, de Deucalion and Pyrrha. Noé, el Antiguo Testamento habla de Noé. Moisés que baja con las tablas del monte Sinaí. Monte Sinaí, que es el mismo monte donde quedó el arca de Noé. Ahí está la conexión con Moisés que decía. Todo está conectado. El monte Sinaí está cruzando el mar Muerto, que está al lado de Egipto. Entonces está Egipto, el mar Muerto y el monte Sinaí. ¿Bien? Todo está conectado, todo está conectado. Yu the Great, China. Matsyas, Manu, India. El relato que les contaba recién. Tawa, Ends the Third World. Tawa, el fin del tercer mundo. Una historia Hopi. Los Hopi tienen a los Chakina, que ya los voy a mostrar, unas imágenes. Está también el Popol Vuh maya, un libro maya. Hay 2 serpientes. También hablaba de lo que cuentan los mapuches, Kaikai Tren Tren. Bergelmir and the Ymir's Flood, historia germana. Olokun, flood es inundación. Yoruba, West África. Y vemos también cómo hay una persona con cola de pez, lo mismo que Manu. Están los dogones africanos que cuentan también la historia, de seres que dicen que llegaron de Sirio. Está el mito quechua de la inundación. Está también Selau, la inundación Selau, Mamak an Inak Bungsuk, Temua, Malasia. Muestran un dragón también. Bien, eso por hoy en cuanto a la gran inundación. Hay muchos misterios, hay un puzzle ancestral que son las raíces de nuestra historia, y para entender nuestro presente tenemos que entender nuestra historia. Sin el entendimiento de nuestras raíces no podemos entender nuestra historia, que es nuestro presente, que es lo que hoy estamos viviendo, las historias que se relatan, las religiones, las tradiciones espirituales. Todo el comportamiento de los procesos sociales surge de un paradigma que es una idea, una cosmovisión, un mito. Un mito que tiene relación con las estrellas.
Erastótenes dio origen a un término que es catasterismo, que en detalle hablo en una clase. Catasterismo. Erastótenes generó el primer mapa contemporáneo de la Tierra, midió la Tierra, la circunferencia de la Tierra matemáticamente. Creó el año bisiesto. Y Erastótenes acuñó un término que es catasterismo, para referirse al hecho de una historia que tiene origen en una constelación o una estrella, es decir, en el cielo, en el ancestral, el cielo. Vamos a ir desvelando cada vez más los misterios. Gratitud por tu tiempo y ojalá que esta clase te haya servido de gran ayuda.